Buenas chicos, ¿cómo andan? Hay tres novedades económicas que quería compartir con ustedes que influyen directamente sobre los exportadores de servicios. Por un lado, lo que se está hablando de los derechos de exportación, ¿sí? Las retenciones a la exportación que va a aplicar también sobre los servicios. Vamos a hacer un video sobre ese tema. Por otro lado, el efecto de la devaluación sobre el monotributo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros somos monotributistas y emitimos factura C, esas facturas C en dólares se especifican para saber en qué categoría de monotributo estamos en base a nuestra facturación. Una devaluación del tipo de cambio implica seguramente que cambiemos nuestra categoría de monotributo. Lo que tenemos que evitar a toda costa es pasar al régimen de responsable inscripto, ¿sí? Por la carga administrativa, por los costos y porque sí o sí requiere del asesoramiento de un contador. Vamos a hacer un video sobre este tema también, que es muy importante y lo tienen que tener en cuenta. Y por otro lado, este video vamos a detallar el decreto 28 que se emitió ayer 13 de diciembre. Quiero que tengan en cuenta algunos detalles y que evalúen si les conviene o no utilizarlo. Es distinto a los otros, son distintas las condiciones, entonces les quiero pasar algunos detalles para que lo tengan en cuenta. El decreto 28 es muy similar a los decretos que veníamos utilizando desde octubre, el decreto 549 y el 597, y define que se va a poder liquidar un 80% a través del mercado de cambios, es decir, con acreditación en pesos al tipo de cambio oficial, y un 20% se va a acreditar en la cuenta en dólares con el compromiso de que esos dólares los especifiquemos a través del dólar MEP o el CCL, ¿sí? Ese 20% finalmente se va a especificar, pero con el tipo de cambio del dólar financiero, ¿sí? El MEP o el CCL. Bueno, vamos a repasar cómo se hacía esta operatoria, por ejemplo, en Santander. Nosotros hagamos de cuenta que recibimos una orden de pago de $1000, ingresamos online banking, a la opción cobros del exterior, vamos a tener nuestra orden de pago de $1000, vamos a liquidar. Paso 3, vamos a liquidar primero el 80% en pesos, siempre se comienza por la parte en pesos, ¿sí? Elegimos dentro del grupo servicios el código de concepto que usamos siempre para nuestras operaciones. S13, S15, S17, S22, S24, el que utilicen siempre, ¿sí? Eligen el código de concepto. Nos vamos al paso 4. Saldo disponible en la orden de pago van a ser $1000. Importe a liquidar vamos a poner 800, ¿sí? Acá colocamos 800 y cuenta, elegimos la cuenta en pesos. Continuamos y vamos al paso 5, que es donde tenemos que empezar a prestar un poco más de atención. En este paso, ¿qué vamos a adjuntar? Vamos a adjuntar la factura de exportación por el importe total de la orden de pago, ¿sí? Por el importe total, la factura, y tenemos que adjuntar el formulario vinculado al decreto, ¿sí? El decreto 28. En el caso de Santander es el formulario 6331 del decreto 2823. Lo pueden descargar mismo de online banking o desde la web de Santander de formularios más utilizados, ¿sí? Decreto 2823, formulario 331, lo descargan. Es este formulario, es similar y es el mismo número del formulario que tenían antes en los otros decretos, así que tengan en cuenta que tienen que presentar esta versión, que es la última, la que vincula al decreto 28, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ver en este formulario? La primera parte no se toca nada, ¿sí? Porque esto es solo para exportaciones de bienes. De esta parte no tocamos nada. Tenemos que ir a la parte de detalle de liquidación de las divisas. Si nosotros vamos a cargar las dos operaciones, es decir, la liquidación del 80% en pesos y el 20% en dólares el mismo día, vamos a tildar esta opción, liquidación en simultáneo, vamos a poner acá una firmita digital o en papel, descargamos y lo adjuntamos acá junto a la factura, ¿sí? Eso sí, vamos a cargar las dos operaciones el mismo día. Si hoy solo vamos a cargar el 80% en pesos y más adelante otro día vamos a cargar el 20%, elegimos esta opción. Liquidación del menos el 80 para acreditar en pesos, ¿sí? Tildan esta opción, le ponen una firmita, lo descargan. Si ustedes optan por no utilizar el decreto y liquidar el 100% de la orden de pago en pesos, tienen que tildar esta opción, liquidación del 100% en pesos al tipo de cambio oficial, ¿sí? Acá se olvidan, acreditan los pesos y ya está, no tienen que hacer ningún trámite posterior. Bueno, juntamos entonces el formulario, la factura. Continuamos al paso 6, donde verificamos que esté bien el código de concepto de nuestra operación, el importe, la cuenta en pesos y confirmamos, ¿sí? Ahí tenemos la primera parte de la liquidación. ¿Qué hacemos? Volvemos al paso 1, volvemos a cobros del exterior, buscamos la orden de pago que va a tener un importe original de $1000, un importe liquidado de 800
y un importe disponible de 200. Vamos a liquidar esos 200. ¿Sí? Entonces en el paso 3 vamos a elegir el concepto para el 20% en dólares y solo para el 20% en dólares se utiliza el código de concepto S32. ¿Sí? Solo para el 20% en dólares. Dentro del grupo servicios o bien lo pueden buscar por acá, S32. Continuamos. Paso 4, saldo disponible van a figurar 200 dólares, importa liquidar 200 y acá tenemos que elegir la cuenta en dólares. ¿Sí? Desplegamos y elegimos la cuenta en dólares. Continuamos, vamos al paso 5 y vamos a adjuntar de vuelta la misma factura que era por el importe total de la orden de pago y el formulario 6331. Como dije antes, si cargan todo en el mismo momento, pueden utilizar el mismo formulario en las dos liquidaciones, ¿sí? Porque es en simultáneo. Entonces adjuntan el mismo formulario. Si ya habían liquidado un día anterior el 80% y ahora están haciendo el restante, el 20%, liquidan esta opción, liquidación de hasta el 20% con acreditación en una cuenta en dólares. ¿Sí? Eligen esta opción, le ponen una firmita, lo adjuntan acá junto a la factura y continúan. Verifican que esté bien, ¿sí? Que esté el S32 como código de concepto, el importe y la cuenta en dólares y confirman. Ya tienen ingresadas las dos liquidaciones, ¿sí? Se van a acreditar 800 dólares en la cuenta en pesos, el tipo de cambio oficial, y 200 dólares en la cuenta en dólares. Y esos 200 dólares son los que tenemos que liquidar a pesos a través del MEP o el CCL, ¿sí? A diferencia de los otros decretos, el decreto 28 no define una fecha de vencimiento. No se sabe si es un error, una omisión o si se va a definir más adelante, pero por el momento no hay fecha de vencimiento para la especificación de ese 20%. Es decir, que ustedes los pueden tener en cuenta y hacerlo más adelante evaluando la variación del precio, ¿no? del MEP o el CCL. Ahora les voy a mostrar una página donde yo miro esas cotizaciones. ¿Qué quiero que tengan en cuenta aparte de esto de cómo es el procedimiento? Quiero que sepan que la comunicación 7518 a hoy 14 de diciembre sigue vigente, ¿sí? Es decir, los 12.000 dólares que nosotros podíamos acreditar en nuestra cuenta en dólares y que son de libre disponibilidad, no tenemos que especificarlos en ningún momento si no queremos, eso sigue vigente, ¿sí? Hasta 12.000 dólares que se renueva ahora el 1 de enero de 2024. Sí sigue vigente la comunicación, pero hoy sigue vigente. Entonces, una vez que ustedes consumieron estos 12.000 dólares, recién ahí empiezan a utilizar la opción del decreto 28. Hasta los 12.000 utilizan la comunicación y en la liquidación van a juntar solamente la factura. Cuando uno liquida dentro del código de concepto de la operación, uno de estos códigos de concepto, uno de estos servicios, y todavía está dentro del cupo de los 12.000, solo se adjunta la factura. No hay que adjuntar el formulario 6331. El 6331, por más que en Online Banking salga un aviso, solo se presenta cuando estamos liquidando dentro del decreto 28. ¿Sí? Bueno, importante que esto sigue vigente. Otro tema muy importante a tener en cuenta es el tema de las comisiones. ¿Sí? Tomemos de vuelta el mismo ejemplo, una orden de pago de 1.000 dólares, habíamos liquidado 800 dólares en pesos. ¿Sí? Órdenes de pago, vamos a tener una comisión por esa liquidación parcial, porque las comisiones aplican sobre cada liquidación parcial, no aplican sobre el total de la orden de pago. ¿Sí? Por cada liquidación vamos a tener las comisiones. Entonces la de 800 va a caer dentro de este grupo, de 500 a 999, va a tener una comisión de 60,50 dólares. Y después hicimos otra liquidación de 200 que va a caer dentro de este grupo, de 100 a 499, es decir que va a tener una comisión de 30,25 más la comisión por canje. Recuerden que esta comisión por canje aplica siempre que acreditemos fondos en la cuenta en dólares. ¿Sí? Entonces vamos a tener 30,25 más el 0,175% más IVA de esos 200 dólares. En total tenemos 60 más 30,25 son 90,75 más la comisión por canje. Si nosotros hubiésemos liquidado esa orden de pago directamente el 100% en pesos, tendríamos solo esta comisión, ¿sí? Operaciones a partir de 1.000 es de 78,65, es más baja la comisión. ¿Por qué les digo esto? Porque con los decretos anteriores servía porque la diferencia entre el oficial y el dólar financiero era muy amplia, ¿sí? Había aproximadamente más de 400 pesos de diferencia. Hoy en día, con la devaluación, se están equiparando los valores del dólar oficial y el dólar financiero. Entonces hay que hacer cuenta fina, a ver si en base a estas comisiones que vamos a tener duplicadas y en base a la diferencia del tipo de cambio nos conviene hacer la operación, sí o no. Para operaciones de montos importantes, sí,
claramente conviene hacerlo. Para operaciones de montos chicos hay que hacer cuentas finas, ¿sí? A ver si realmente conviene. Otra comisión que tienen que tener en cuenta es la comisión que van a tener cuando hagan la compra-venta de esos dólares para especificarlos, ¿sí? Ya sea que lo hagan directamente en el banco, comprando y vendiendo los bonos, o que transfieran a un broker para hacer la operación, van a tener comisiones por esa operación de compra de bonos y venta. Entonces tengan en cuenta eso también a la hora de evaluar si les conviene utilizar el decreto o no. Esto es lo que yo les comentaba antes. Bonistas.com es la página web que utilizo para ver la cotización, ¿sí? Del MEP o del CCL, dependiendo el tipo de bono o de título que hayan utilizado para hacer la compra-venta. ¿Sí? Acá tienen cotización MEP o CCL, y la cotización del dólar oficial, el 80%, lo pueden ver en el Banco Nación, ¿sí? En la cotización divisas, no es la cotización billete, es la cotización divisa tipo compra, ¿sí? Porque el banco nos compra esos dólares y nos da pesos. Entonces, cotización divisa tipo compra, 7.97 contra 1.000, ¿sí? Estamos hablando de 203 dólares, 203 pesos de diferencia entre uno y otro. Se va achicando ese margen, esa brecha que yo les decía, y eso es lo que quiero que tengan en cuenta para evaluar si les conviene utilizar el decreto o no. Bueno, chicos, como siempre, espero no haberme olvidado nada. Cualquier cosa se los voy a aclarar en los comentarios. Ahora en estos días voy a grabar el video por las retenciones, los derechos de exportación, y por esto que quiero que tengan en cuenta del monotributo, ¿sí? Si bien esta devaluación sirve porque ingresan más pesos, tengan en cuenta que esa especificación de lo que nosotros facturamos en dólares, eso se especifica y ahora se especifica un dólar mucho más alto, ¿sí? Entonces eso puede implicar que nos pasemos de categoría, que tiene otro costo, pero lo que tenemos que evitar es pasarnos a la categoría de responsable inscripto. Bueno, chicos, les dejo un abrazo, los invito a seguir el canal y a dejarme todos sus comentarios. Nos estamos viendo.